Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, las relaciones que nos hacen suspirar y, por supuesto, el cotilleo que nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha encendido las redes sociales, los foros y hasta las conversaciones casuales en la calle, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque esta pareja o expareja, o lo que sea que sean ahora, tiene a medio mundo obsesionado. ¿Qué hay en ellos que nos atrapa de esta manera? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta el presente, pasando por la química innegable que mostraron en pantalla y la montaña rusa emocional que hemos vivido como fans. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si este es tu primer vídeo por aquí, o si eres de los que mira pero se olvida de suscribirse, por favor, considera darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos llenos de análisis, chismes y opiniones sin filtro sobre tus celebridades favoritas. Ahora sí, empecemos. Para entender por qué Kerem y Hande causan tanto revuelo, tenemos que remontarnos al año 2020, al lanzamiento de la serie que lo cambió todo, Senkalkapm o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. La premisa era simple pero efectiva. Eda Yildiz, una joven florista con sueños truncados, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, a cambio de una beca. Claro, lo que empieza como un acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho, mucho más. Pero seamos honestos, la trama no era lo único que nos enganchó. La química entre Hande y Kerem era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Sus miradas, sus sonrisas, la manera en que se complementaban en pantalla, era como ver magia. Y no solo eso, ambos son increíblemente atractivos, carismáticos y talentosos. Hande con su belleza deslumbrante y su capacidad para transmitir emociones sutiles, y Kerem, con su encanto irresistible y su presencia magnética, eran la combinación perfecta. Hande con sus ojos que parecen contar historias enteras y su sonrisa que ilumina cualquier pantalla, representaba la vulnerabilidad y la fuerza en perfecta armonía. Kerem con su porte de galán de Hollywood y su capacidad de transmitir emociones complejas con una sola mirada, encarnaba la sofisticación y la pasión. Juntos crearon una sinergia que trascendió la pantalla, un magnetismo que nos hacía suspirar con cada episodio. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Y con el éxito de la serie creció la obsesión por Hande y Kerem. Los fans empezaron a notar la conexión especial que existía entre ellos fuera de la pantalla. Sus interacciones en redes sociales, sus entrevistas juntos, las fotos que compartían, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y tenían razón. Cada pequeña señal era analizada con lupa, la forma en que se reían juntos durante las entrevistas, los mensajes crípticos que intercambiaban en Instagram, la complicidad evidente en cada evento público. El fandom se convirtió en un ejército de detectives digitales, rastreando cada pista, analizando cada detalle, convencidos de que la chispa que veían en pantalla era real. Las teorías proliferaban en foros y grupos de fans, desde las más realistas hasta las más descabelladas, todas alimentadas por la esperanza de ver a Eda y Serkan convertirse en Hande y Kerem. En febrero de 2021, la bomba explotó, Hande y Kerem confirmaron su relación. El fandom enloqueció. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era demasiado bueno para ser verdad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Eran la pareja del momento. Portadas de revistas, titulares de noticias, programas de televisión. Hande y Kerem eran omnipresentes. Su relación se convirtió en un fenómeno global, un ejemplo de cuento de hadas moderno. Los fans celebraban cada pequeño gesto de amor, cada viaje juntos, cada publicación cariñosa. Era como si la felicidad de la pareja se contagiara a todos, como si su amor fuera una fuente de inspiración y esperanza. Pero como en toda historia de amor que se precie, no todo fue un camino de rosas. A medida que su relación se hacía más pública, la presión mediática aumentaba. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada uno de sus gestos era interpretado. Los rumores de crisis empezaron a surgir y, lamentablemente, se confirmaron. A principios de 2022, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La burbuja de perfección explotó, dejando a los fans con el corazón roto.
La noticia fue un golpe duro para muchos fans. Algunos se negaron a creerlo, otros culparon a la presión mediática, otros simplemente lloraron desconsoladamente. Pero la realidad era que la pareja había terminado. Y aquí es donde la obsesión se intensificó aún más. El duelo colectivo se vivió en las redes sociales, con hashtags que se volvieron tendencia mundial, mensajes de apoyo para ambos actores y teorías conspirativas sobre las causas de la ruptura. La esperanza de una reconciliación se mantuvo viva, alimentada por la nostalgia de los momentos felices y la creencia de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. A pesar de la ruptura, el interés por Hande y Kerem no disminuyó. Al contrario, se multiplicó. ¿Por qué? Porque la gente seguía aferrada a la esperanza de una reconciliación. Porque la química que mostraron en pantalla era innegable. Porque la historia de amor que vivieron, aunque breve, fue intensa y emocionante. La fantasía de la reconciliación se mantuvo latente, impulsada por la idealización de la relación y la negación a aceptar el final de un cuento de hadas. Los fans revivían constantemente los momentos más icónicos de la pareja, analizando cada mirada, cada gesto, buscando pistas que indicaran un posible reencuentro. Además, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y atrayendo aún más atención. Hande ha participado en nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem ha protagonizado proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad. Y por supuesto, ambos siguen siendo increíblemente guapos y carismáticos, lo que no hace sino alimentar aún más la obsesión. Hande se ha convertido en un icono de la moda, con su estilo impecable y su belleza natural que la convierten en una musa para diseñadores y fotógrafos. Kerem, por su parte, ha demostrado su talento en proyectos de gran envergadura, consolidándose como un actor versátil y con proyección internacional. Su éxito individual no ha hecho más que intensificar el interés por su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación con Hande. Pero creo que la clave de esta obsesión va más allá de su belleza o su talento. Creo que Hande y Kerem representan algo más profundo. Representan la ilusión del amor perfecto, la esperanza de encontrar a tu alma gemela, la creencia de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su historia, aunque con un final agridulce, nos recuerda que el amor existe, que la conexión es posible y que a veces, la vida nos da sorpresas inesperadas. En un mundo cada vez más cínico y desilusionado, la historia de Hande y Kerem ofreció un rayo de esperanza, una promesa de que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo del espectáculo. Su relación, aunque efímera, nos permitió creer en la magia del primer amor, en la conexión instantánea y en la posibilidad de encontrar a alguien que te complemente a la perfección. También creo que la manera en que manejaron su relación, y su ruptura, influyó mucho en la percepción del público. Siempre fueron respetuosos el uno con el otro incluso después de separarse. Nunca hubo escándalos ni declaraciones explosivas. Simplemente decidieron tomar caminos diferentes. Y esa madurez y esa elegancia, en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, es algo que se valora mucho. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y controversia, Hande y Kerem demostraron que es posible separarse con respeto y dignidad. Su actitud madura y su silencio discreto fueron interpretados como una señal de respeto mutuo y amor genuino, lo que alimentó aún más la esperanza de una posible reconciliación. Y no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Gracias a plataformas como Instagram y Twitter, los fans pudieron seguir de cerca la relación de Hande y Kerem, sentirse parte de su historia, compartir sus alegrías y sus tristezas. La cercanía que permitieron a sus seguidores creó un vínculo emocional muy fuerte, lo que explica por qué la obsesión persiste hasta el día de hoy. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, un lugar donde compartir momentos especiales, interactuar con sus fans y mostrar su lado más auténtico. Esta cercanía virtual creó un sentido de comunidad entre los seguidores, que se sentían partícipes de la relación y compartían la ilusión de verlos juntos para siempre. La ruptura, por lo tanto, fue vivida como una traición a esta comunidad virtual, como una pérdida personal para cada uno de los fans. El futuro de Hande y Kerem, tanto a nivel profesional como personal, sigue siendo un misterio. ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Se darán una segunda oportunidad en el amor? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá fascinando al público durante mucho tiempo. La llama de la esperanza sigue viva, alimentada por la nostalgia,
la idealización y la creencia en el poder del amor verdadero. En resumen, la obsesión por Kerem y Ande es una mezcla de varios factores: su química innegable, su atractivo físico, su talento, la historia de amor que vivieron, la esperanza de una reconciliación y el poder de las redes sociales. Representan la ilusión del amor perfecto y nos recuerdan que a veces, la vida nos sorprende con conexiones inesperadas. Son un reflejo de nuestros propios anhelos y fantasías, una proyección de nuestros deseos de encontrar el amor verdadero y vivir un cuento de hadas. Su historia, aunque con un final incierto, seguirá inspirando y emocionando a miles de personas en todo el mundo. Y bien, ¿qué les ha parecido este análisis? Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco mejor por qué Kerem y Ande tienen a medio mundo obsesionado. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué creen que influyó más en su ruptura? ¿Creen que la presión de los fans fue un factor importante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.